Queridos amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre, esta aventura que empezamos ya hace algún tiempo. Y en el día de hoy traemos el tema Los verdugos del alma, la terapia del perdón. También doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña en esta mañana. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos también a todos aquellos que nos acompañan en línea durante la grabación de este video. Una vez más, si ustedes desean participar a la grabación de estos videos, lo pueden hacer. Solamente contáctenos a través de nuestro sitio, a través de la cadena, y con gusto les enviaremos el link y los códigos para que se puedan conectar y participar con nosotros. De esa manera podrán hacer también sus preguntas en línea. Y una vez más, si este video les gusta, por favor, denos un like y no duden en compartirlo con otros. Y ahora vamos a entrar en el tema. Pero antes de eso, quisiera recordar un poco lo que vimos las semanas anteriores. Estuvimos viendo la parte del psicoanálisis cuando habla de los mecanismos de defensa, ¿sí? Y vimos algunos de ellos que, bueno, es una parte teórica que no agrada mucho, y pues vimos también que la audiencia bajó un poco en estos videos, y yo comprendo, pero quiero que entiendan que esto es importante para poder explicar los temas que siguen. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar acerca del rencor, pero antes de empezar a leer todos estos textos, quisiera darle una pequeña introducción. Hay muchas personas que llegan con enfermedades graves, enfermedades somáticas, es decir, por ejemplo, problemas reumáticos, inflamaciones crónicas, problemas del sistema inmunitario, problemas del sistema nervioso, etcétera. Y a pesar de que se hacen exámenes múltiples, no se llega a saber qué es lo que causa este problema. Pero cuando se hace un análisis psicológico de la persona, a menudo se encuentra de que tiene un problema de conflictos internos, y lo más frecuente de este tipo de conflictos son el rencor. Es decir, personas que tienen algo pasó en su vida y no logran perdonar cosas graves y a veces cosas también banales. Y voy a contar una historia al final. Yo recuerdo un texto que leí en mi culto personal de Elena White, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, que dice que justamente habla sobre el pesar, la tristeza, el remordimiento y cómo todos estos sentimientos afectan a la salud y que es un Exacto. pecado dejar todos esos problemas pues que cojan ventaja, Ujú. porque dice que nuestro cuerpo debe estar sano para hacer la obra de Dios. Exacto. La salud mental depende de muchas de esas cosas. Entonces, vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de estas situaciones. Vamos a hacer pequeños comentarios, pero tenemos los dos últimos textos que son los textos claves del día de hoy, en el cual nos vamos a concentrar. Es el tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, página 173, Párrafo uno. párrafo 1. Usted tiene una obra especial que hacer que consiste en confesar con humildad su conducta irrespetuosa hacia sus padres. No hay razón para que se manifiesten en ustedes esos sentimientos antinaturales hacia ellos. Es una actitud totalmente satánica y usted se ha entregado a ella porque su madre no la ha castigado por su conducta. Sus sentimientos no se limitan a una evidente antipatía, a una decidida falta de respeto, sino que han llegado al rencor, la malicia, la envidia y los celos, manifiestos en sus actos que les han producido sufrimientos y privaciones. Usted no tiene la intención de brindarles felicidad, ni siquiera comodidad. Sus sentimientos son inmutables, a veces su corazón se suaviza, pero cuando se ve alguna falta en ellos, se cierra firmemente y los ángeles no pueden introducir en él ningún sentimiento de amor. Ujú. Es el caso de una persona, Una joven. una joven que entra, bascula o cae en un sentimiento de rencor y de odio hacia sus padres, ¿sí? Y esto lo lleva, o sea, aquí se le dice que esto le va a llevar a algo más grave. Y el texto siguiente, que es la continuación de este párrafo. ¿Sí? Un demonio malvado la domina. Usted odia y es odiosa. Dios ha tomado nota de sus palabras irrespetuosas, sus actos desconsiderados hacia sus padres, a quienes Él le ha mandado que honre. Y si deja de ver este gran pecado y no se arrepiente, cada vez sumirá en mayor oscuridad hasta que quedará abandonado a sus malos caminos. Ujú. Es decir, la persona puede llegar a caer completamente en esta situación y no poder salir. Entonces aquí se está dando panorama de una situación de odio, de rencor,
Autodestrucción. y que finalmente destruye a los demás, pero destruye también, se convierte en autodestrucción, como lo dice Itamar. Entonces, es un ejemplo, y vamos a hablar más en detalle acerca de esto. Entonces, el irrespeto hacia los padres es un gran problema. Hoy en día estaba preparando un documento para una ceremonia que tenemos hoy, es una ceremonia de matrimonio, y hablando un poco acerca de lo sagrado. Hoy en día sociedad actual tiene una necesidad urgente de hacer un retorno a lo sagrado. ¿Por qué? Porque hoy en día no se respeta las instituciones, la policía no es respetada, la escuela no es respetada, los profesores no son respetados, los magistrados no son respetados, los padres no son respetados, nada es respetado. Entonces, ¿qué pasa? Que en la sociedad actual hay una destrucción, una destructuración de la sociedad que es debido a esa falta de respeto. Y por eso Dios en su ley establece que se debe honrar y respetar a los padres, porque cuando los hijos aprenden a respetar a los padres, son capaces de integrarse en la sociedad. Y esto produce no solamente problemas psicológicos, sino también problemas de salud graves. Es que hemos pasado, por ejemplo, a los niños antes se los castigaba, se los pegaba y era un extremo, ¿no? Sí. Obviamente, o sea, había Se niños pasó de con un mucho extremo a respeto. otro. Exactamente, se pasó de un extremo a otro, porque ahora los niños son intocables. Sí. Son intocables. Y no es que esté defendiendo el hecho de que hay que pegarles, pero, o sea, hay que reprenderlos. Y a los niños se les ha inculcado desde chiquitos que son intocables. Entonces, esa generación que creció así, ya se sienten intocables, no les pueden hacer nada, no se les puede castigar, no se les puede gritar, porque ya amenazan a los padres con llamar a la policía. Exactamente, sí, eso es lo que sucede aquí en Francia y creo que en algunos países de América Latina también ha sido prohibido y se le da autoridad a los niños para que se defiendan de esta manera. Es decir, el abuso de tanto de un lado como de otro ha producido estas brechas. Pero el tema de hoy habla del rencor y hay jóvenes que tienen rencor hacia los padres por cosas que son banales. Es Sí. decir, el mismo hecho de que los disciplinen, que los reprendan, Y se los enojan. lleva a tener rencor porque consideran que no tienen derecho a, y es Sí, debido a la falta de se respeto. sienten legítimos a hacer lo que ellos quieren. Exacto. El texto siguiente está en Mensaje para los Jóvenes, página 331. Le invito a Itamar a leer. Satanás se deleita en controlar la mente de los niños. Qué pena da ver a los hijos de padres temerosos de Dios, indomables y desobedientes, desagradecidos y voluntariosos, decididos a salirse siempre con la suya, indiferentes a las molestias o a la pena que causan a sus padres. Satanás se deleita en manejar el corazón de los niños y, si se le permite, les inculcará su odioso espíritu. Es decir, eso es una realidad espiritual del día, de nuestros días. ¿Y el que sigue? Nadie puede odiar a su hermano, ni siquiera a su enemigo, sin quedar bajo condenación. Este asunto de la condenación es una cosa muy, muy mal entendida, porque se ha llevado solamente y exclusivamente al terreno espiritual, cuando la condenación tiene que ver con los procesos mentales en el presente, ahora. Es decir, que el rencor hacia otras personas e inclusive hacia nuestros enemigos, mismo si tenemos razón, no es una cuestión si tenemos razón o no, es una cuestión de vida o muerte, porque el rencor trae problemas tanto mentales como físicos en la persona. Y el último texto. Recuerden que un discurso vengativo nunca le hace sentir a nadie que haya ganado una victoria. Que Cristo hable por medio de ustedes. No pierdan la bendición que se recibe cuando no se piensa el mal. Esto es tremendo, es un desafío para nosotros todos. Yo leyendo este texto decía, este es para mí, porque digamos que a veces cuando hay una diferencia con alguien, yo tengo tendencia personalmente, y lo confieso, a veces sacar hasta de una manera elegante argumentos que finalmente ponen en dificultad a la otra persona, pero no se trata de esto, o sea, hay que ser más suave en la forma de hablar. Y hay personas que se enojan, van a insultar, bueno, cada uno tiene sus medios, ¿no? Pero es la misma cosa. Es decir, el decir, bueno, me recibiste, ok, ahora yo doy. Toma y dame, toma y dame, toma y dame. Y se vuelve una dinámica que es solamente destructiva. Hay una frase que se dice a menudo que en una guerra nunca hay ganadores, solo hay perdedores. ¿Sí? Cuando hay una discusión entre dos personas es como una guerra. No hay ganadores, hay solo perdedores. Mismo aquel que salió, entre comillas, teniendo razón o
ganando su causa, también perdió. Entonces, es mejor evitar la contienda, evitar la disputa, y si se tiene una oportunidad de responder de otra manera, hacerlo. Y esto también ayuda a nuestra salud. Entonces, este último texto está en Testimonios para la Iglesia, entonces, Testimonies for the Church, en el capítulo 7, en el tomo 7, perdón, y la página 243. Ahora, la venganza, o sea, la rencor y el orgullo, son muchas cosas que nublan la percepción. Vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 605 y 606. El orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio, la envidia y los celos anularon su percepción y la verdad que lo habría hecho sabio para la salvación ha perdido el poder de atraer y controlar su mente. Es decir, todos estos sentimientos nos llevan a perder nuestra capacidad de discernir las cosas. Para nosotros, los que dirigimos esta cadena y los que nos siguen, yo sé que para todos ustedes es importante la verdad y ustedes son buscadores, investigadores de verdad. Y me doy cuenta de que este texto es para nosotros también porque dice que el orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio y la envidia y los celos anulan la percepción. Entonces no podemos ver claro. Y eso es importante. Cuando hay un conflicto, es necesario tener la mente clara para poder encontrar una solución. El tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, 174. No permitan que el resentimiento madure en malicia. No dejen que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que maten la mente de quienes las oigan. No permitan que los pensamientos amargos continúen embargando su ánimo. Vayan a su hermano y con humildad y sinceridad háblenle del asunto. Mira, hablar. La comunicación es el bálsamo que cura muchos males, muchos problemas relacionales. Entonces, la idea es no dejar que las cosas se agraven. El problema es que nosotros a veces nos enojamos. ¿Y cuál es nuestro reflejo cuando nos enojamos? Cerrarnos. O no queremos hablar o no queremos escuchar. Porque a veces el otro quiere hablar. A veces el otro quiere hablar, pero aquel que cerró su corazón no quiere escuchar. O no está dispuesto. Y a veces, como dice Tamar, son los dos. Eso sí es lo más grave. Así que la situación está bien cerrada. Pero ¿qué sucede? Es como una herida que está infectada y se le cubre simplemente. ¿Qué va a pasar? Se va a sanar. Curita. Sí, Le ponen la sí. curita, Y se hace tapa. húmedo y pues Claro. lo cura. Exacto. ¿Y qué pasa? Que finalmente se agrava la situación. Y el último texto de esta línea es Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 201. Todo el cielo está interesado en el encuentro entre aquel que ha sido perjudicado y el que está en el error. El bálsamo del amor elimina la irritación causada por el mal. El Espíritu de Dios liga un corazón al otro y en el cielo hay música por la unión realizada. Es decir, la dinámica de Dios es establecer relaciones. Nosotros vimos el tema acerca de la empatía, de que la empatía es una constructora de vínculos emocionales y de vínculos sociales. ¿Sí? Lo que se necesita aquí es empatía. Decir otro, que está bien, te equivocaste, pero yo te entiendo porque no debe ser fácil en tu situación y tal vez tú viste las cosas de la manera equivocada, pero no estoy enojado contigo. Ven, hablemos, te explico qué fue lo que pasó. O sea, algo que puede cambiar la situación, ¿sí o no? El problema es de que nosotros no estamos suficientemente acostumbrados a hablar y a dialogar cuando hay un problema. Y me gusta el dibujo. Este dibujo lo encontré en el internet y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Y mira el texto que encontramos en el Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 65 y 66. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no están herméticamente cerrados al Espíritu de Dios responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por el odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación.
Nosotros vimos en esta serie, desde el punto que empezamos, si ustedes recuerdan, porque ya hace rato que empezamos, en los primeros temas hablamos de una línea de tiempo, y esa línea de tiempo es una línea de tiempo de Edén a Hacia Edén. Edén. Sí. Esa línea de Edén a Edén nos lleva de un punto de partida en el cual la humanidad era perfecta y estaba en perfecta armonía, en paz y amor, y el objetivo de Dios es hacernos volver a casa, volver al Edén. Es decir, no solamente físicamente, pero también nuestro ser interior, ser transformado. Y el objetivo de esta serie, desde el inicio, ha sido justamente explicar el proceso de deformación que tuvo nuestro carácter desde que el pecado entró en el mundo y también los procesos que Dios pone a nuestro alcance para ayudarnos a que esta naturaleza sea transformada. Pero también hablamos de cómo el Espíritu de Dios puede transformar el corazón y hacer toda esta obra en nosotros. Entonces, el objetivo de esta serie es mostrar ese proceso y ese proceso se llama el plan de salvación. Y los hijos de Dios, aquellos que irán al cielo, van a ser aquellos que van a ser transformados por la gracia de Dios y van a ser capaces de hacer esto, de devolver bien por mal. Reciben mal, devuelven bien. Y ese es el punto. Muy bien, hemos hablado mucha teoría. Todo esto es bonito y es verdad. Y ahora vamos a tocar un texto de la Biblia. Encontramos en Mateo 18, del 23 al 27, pero vamos a ver, solo esta primera parte vamos a analizar una situación. Jesús aquí cuenta una historia, ¿sí? Y es una historia en torno al perdón. ¿Ok? Entonces, Itamar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Vamos a dar un poco de contexto, porque 10.000 talentos, no, a veces nosotros pensamos, bueno, 10.000 euros, de pronto ahorrando y trabajando Duro. duro y lo podemos pagar. Solamente que esto era el equivalente de muchísimo dinero, o sea, varios cientos de millones de euros, lo cual era imposible para este hombre trabajando recuperar. Era imposible, Sí. técnicamente imposible. O sea, era una cantidad faraónica de dinero. ¿Sí? Nosotros hemos hecho el cálculo en otra experiencia, no recuerdo cuánto fue lo que dio, pero No, no era que era el demasiado. equivalente, pero era una cosa, pero, o sea, algo que nadie hubiera podido pagar. Y sin embargo, el rey le perdona la deuda. Él le dice, yo te lo voy a pagar. Le dice, no me pagas, ya sé que no me vas a pagar. No, nunca vas a tener con qué. Pues está bien, ok, está bien. Me pediste perdón, te perdono, sigue. O sea, es tremendo, ¿no? Ahora, lo que es interesante de esta historia es lo que hace este hombre cuando sale de la presencia del rey. Él había sido perdonado, le fue perdonada una deuda incalculable. Y mire lo que sigue, versículos 28 al 35. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso es una lección que nosotros a primera vista vemos lo que significa. Es decir, que podríamos decir, un primer nivel de aplicación es, Dios nos perdona una deuda que nunca hubiéramos podido pagar. ¿Sí? Nunca. ¿De qué derecho vamos nosotros a decir a otro, por más grave que haya sido la ofensa, no te perdono? Y muchas personas dicen, pero es que eso es imperdonable.
Y es verdad que hay cosas que son difícilmente aceptables. Por ejemplo, hay padres que han perdido a sus hijos porque alguna persona les ha maltratado, les ha asesinado, les ha violado, etcétera. Han habido personas que han sido maltratadas por otros de una manera horrible y efectivamente no es fácil de perdonar este tipo de cosas. Pero si nosotros ponemos las cosas en la perspectiva correcta, nos podemos dar cuenta de que detrás de todo esto hay un mensaje mucho más profundo. Este mensaje ya es profundo, el primero, pero hay algo más. ¿Quiénes son esos verdugos? Esos verdugos que le van a torturar hasta que pague todo lo que debía. Es que el verdugo tenía dos funciones en la antigüedad, Ejecutar y ejecutar torturar. y torturar. Algunos eran, por ejemplo, condenados a recibir azotes, una cantidad determinada, ¿no? En función de la falta. Otros se les torturaba para que dieran una información que no querían decir, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, esto es horrible. Y estos verdugos debían torturarle hasta que pague todo lo que debía. Ya dijimos en el parte inicial que era imposible que él pague todo eso. Y en sentido psicológico, ¿quiénes son estos verdugos? Estos verdugos están colocados dentro de nuestra mente. Y estos verdugos te van a matar, te van a destruir a juego pequeño. El rencor es un verdugo. El remordimiento. El remordimiento es un verdugo, porque el remordimiento está ligado al perdón. A veces no nos perdonamos a nosotros mismos. El remordimiento es no perdonarse a sí mismo. El rencor es no perdonar a otra persona. Pero ¿qué efecto tiene en nuestro ser? Yo quiero contar una historia de una señora que viene a consultar. Viene a consultar y dice, bueno, yo tengo un problema inflamatorio de la piel y me han hecho tratamientos por todas partes y nada ha funcionado. Y se ensayan tratamientos naturales con ella y nada, no funciona. No funciona. Y haciendo el análisis psicológico, la persona empieza a hablar y bueno, señora, ¿y usted cómo, bueno, cómo se pasa las cosas en la familia? ¿Cómo se pasa las cosas con los vecinos? No, aquí todo bien, excepto por una vecina que no la puedo ver ni en pintura. ¿Cómo así que no la puedo ver ni en pintura? ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues ¿cómo le parece que hace 8 años, y me acuerdo de la fecha y la hora, yo tenía una gallina muy bonita y mi gallina desapareció. Resulta que la gallina se metió en el patio de la vecina y la vecina la mató y se la comió. Hace 8 años sucedió eso y hasta hoy me acuerdo como si fuera ayer y yo no le perdono y no le perdonaré nunca, nunca eso. Y yo cada vez que la veo se me retuerce el estómago de la ira que me da porque me acuerdo de mi gallina que me robó la señora. 8 años llevando rencor por una gallina, los verdugos del alma le estaban torturando y finalmente su cuerpo manifestó los resultados de esa tortura. Los verdugos del alma no solamente destruyen la salud física, sino la salud mental. Hay personas que dicen, es que no, yo tengo problemas de memoria. Se va a hacer el análisis de esa persona, la persona anda con rencores. Es que cuando yo tenía 5 años, un compañerito me dio una patada y hasta ahora me acuerdo y no lo olvido. O que mi papá, mi mamá, que los padres se equivocan, ¿no? No sé si ustedes lo sabían, si no lo sabían, les doy una noticia, los padres se equivocan. Lo digo de una manera sarcástica porque es verdad que todos nos equivocamos. Los padres cometen errores y los hijos a veces no perdonan los errores de los padres. O a veces es lo contrario, los padres no perdonan los errores de los hijos. Cualquiera sea la condición, el hecho de no perdonar hace una primera víctima y no es la persona que está al frente. Para volver a este texto, el consiervo le debía 100 denarios. ¿Qué es un denario? Es el salario de un obrero básico de un día. Eso es un denario. Es decir, que lo que le debía a este siervo era el equivalente a 100 días de trabajo. Y le dijo, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y no quiso, lo mandó a la casa. ¿Él lo hubiera podido pagar? Sí. ¿La deuda inicial que tenía este hombre la podía pagar? No. No. La realidad espiritual que está detrás de todo esto es de que nosotros a veces ni siquiera tenemos conciencia del perdón de Dios. Y como no tenemos conciencia del perdón de Dios, no lo apreciamos. Y como no lo apreciamos, no podemos vivir plenamente los beneficios de ese perdón. No nos damos cuenta de que Dios nos perdona una deuda enorme.
Y esa deuda enorme que es perdonada cuando tomamos conciencia da como resultado un espíritu generoso, capaz de perdonar. Entonces, mi deseo que cada uno de los que escucha este video pueda reflexionar acerca del perdón y pueda darse cuenta de que poco importa cuál ha sido la falta de la persona que está al frente, que pueda salir adelante. Inclusive podríamos contar, y nos queda un poco de tiempo, una historia que es más extrema todavía. Una pareja de italianos, yo los conocí en Israel, en un seminario que se hizo, y ellos tenían, las personas ya estaban de una cierta edad, eran como a los 70 y pico, 80 años, y tenían un niño pequeño. Y el niño pequeño le decía, mamá, papá, ok, es el papá, o tal vez los abuelos, no sé. Bueno, y el niño estaba ahí y ellos estaban en el seminario, y una vez, en un momento dado, alguien se atrevió a hacer la pregunta. Entonces, estábamos ahí en torno a la mesa y ellos contaron su historia. La historia es la siguiente. Es una historia muy linda acerca del perdón. Miren lo que sucede. El hijo de ellos trabajaba en un banco, y un día atracaron el banco. Y uno de los atracadores, en medio pues, del asunto del atraco, disparó, y la bala le dio al hijo de ellos y lo mató. Hijo único, no tenían otro hijo. Y ya estaban de una cierta edad, el muchacho estaba ya mayor y murió. Al atracador lo atrapó la policía y lo llevaron a la cárcel. Y ellos estaban muy, muy tristes. Ustedes se pueden imaginar, o sea, una cosa es una situación inaceptable. Pero le pidieron a Dios, oraron a Dios, y pidieron permiso que les dejaran ir a visitar al asesino de su hijo a la cárcel. Y él aceptó recibirlos. Y entonces él, cuando les vio, dijo, ¿a qué vienen a insultarme? ¿A qué vienen a desearme lo peor? No me puede suceder algo peor. El tipo estaba en una actitud muy dura. Y ellos le dijeron, no, vinimos a traerte algunas cosas. Un pastel, que creo que aquí no puedes comer ese tipo de cosas. Algunas frutas, y queríamos hablar contigo. Sí, el tipo se queda sorprendido, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, es una cosa irrealista. Dije, pero yo maté a su hijo y supe que era su único hijo, que amaba mucho. ¿Y cómo ustedes me vienen a visitar? Y entonces ellos le dicen, miren, nosotros somos cristianos y somos conscientes de que Jesús nos perdonó y que nos perdona. ¿De qué derecho tenemos de no perdonarle? Nuestro hijo no volverá de la tumba. Y él también era cristiano, y con la ayuda de Dios, cuando regrese Jesús, nos encontraremos de nuevo. Sí, nos duele, es muy duro, pero queremos decirle que le perdonamos. El tipo no entendía y se pone a llorar. Y entonces se pone a llorar y les dice, ustedes perdieron un hijo, pero yo también perdí mi hijo. Entonces yo se sorprende y dice, pero ¿cómo así que perdió su hijo? Sí, resulta de que mi esposa me abandonó y yo tenía solamente a mi hijo, perdí mi trabajo y no tenía con qué alimentarlo, ni con qué pagarle el alquiler. Y estaba desesperado. Y me propusieron que hiciera ese atraco en el banco porque era la única opción que tenía. Y las cosas se pasaron mal. No supe usar el arma. El tiro salió. Yo nunca tuve intención de matar a su hijo. Pero ya está. Y ahora perdí mi libertad y perdí a mi hijo. Y ellos se sorprendieron tanto. Le dijeron, hagamos una cosa. Tú, porque él lo condenaron a cadena perpetua. Y no hagamos una cosa. Su hijo, tú no lo vas a perder. Vendremos a visitarte regularmente. ¿Pero cómo así? Sí, porque nosotros lo vamos a adoptar. Pero tú hiciste que perdiéramos un hijo, ahora tú nos vas a dar tu hijo en intercambio. Y va a ser nuestro hijo. El niño que trataban con tanta ternura, porque yo me acuerdo de esto y me dan ganas hasta de llorar, porque es muy emocionante, era el hijo del asesino de su hijo biológico. Eso es un corazón que perdona. Estas personas son personas magníficas. Yo no sé si viven todavía, pero lo único que sé es de que marcaron mi corazón en cuanto al asunto del perdón. Y es algo que nosotros tenemos que reflexionar
La pregunta es, ¿tenemos nosotros derecho a no perdonar? No solamente no tenemos derecho, sino que tenemos necesidad de perdonar. Cuando perdonamos, al primero que hacemos bien es a nosotros mismos, pero no podemos perdonar a menos de que tengamos conciencia plena de aquello que fue necesario pagar por nosotros. Y si tienes duda de si tu pecado fue grave, mira el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario por ti. Fue necesario derramar su sangre, recibir una corona de espinas en su cabeza, recibir una lanza en su costado, recibir clavos horribles en sus pies y en sus manos para poderte redimir. Y esa historia es la más tierna de todas. Jesús también dio a su Hijo para podernos recibir a nosotros criminales como hijos. Esto es magnífico. Bueno, antes de terminar, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Tenemos algún comentario, un comentario de la parte de Paula? Sí, Paula, te escuchamos. Sí, que yo iba a decir que yo he visto muchos casos, sobre todo en Latinoamérica, que hay mujeres que tienen problemas con el esposo, bueno, y toman a los niños y les meten un montón de cosas en la cabeza y esos niños crecen con odio hacia los padres solamente por problemas que tienen ellos en pareja y ponen a los niños en contra del uno o del otro. Sí. Y crecen con un montón de historias que muchas veces no son ciertas, porque yo sé de un caso de una señora que le dijo a la niña que dijera a la policía que el papá la violaba y el papá pagó cárcel por esto y nunca fue cierto, no fue verdad. Y con los años se dieron cuenta que no era así y pues imagínense, Eso es terrible, ¿no? es terrible. Se hizo daño a Bueno, muchas personas. ese era mi comentario, de que no Gracias, hay que mezclar los problemas de pareja a los hijos. Nunca, nunca. Eso hay que evitar, es un error que se comete o cometemos todos, pero que tenemos que evitar, verdaderamente tenemos que evitar. Bueno, muchas gracias, Paulita. Muy bien, Iván tiene una pregunta. Sí, Iván, te escuchamos. Es interesante la dimensión de la deuda del primer hombre. Cuando dices 10,000 talentos, equivale a 110,000 años de trabajo, Exacto. a 2,900 millones de euros en la actualidad. Hice el Sí. cálculo. Sí, sí, Hice sí. el cálculo. Hizo el cálculo. Iván, gracias, en- porque yo me olvidé del dato, pero era algo así astronómico, era algo increíblemente O alto. sea, 110,000 años de trabajo no lo puedes pagar realmente. 110.000 años. Años de trabajo. O sea, Sí. es una deuda, no lo puedes calcular. Lo que es interesante es de que la deuda era grande cuando comparas el amor de Dios y todo lo que él hizo, sí, es enorme. No puedo imaginar eso. Es mucho más grande que lo que acabas de decir. Sí. Era simplemente ese comentario. Es una parábola que ilustra, o sea, lo que está diciendo Iván es dar las proporciones para entender el significado de la parábola, ¿cierto, Iván? Y al dar las Exactamente. proporciones podemos Es el entender la principio. profundidad del mensaje. Mm. Ujú. Yo solo quería hacer un comentario con lo que, Sí, bueno, toma. rebotando lo que dijo Paula. Los padres que se vengan de su pareja por medio de sus hijos es un síndrome psicológico que se llama el síndrome de Médée, Sí, de la historia griega de Jason et la Toison d'Or, exactamente. que esa mujer para vengarse de su esposo pues mató a sus hijos. Exacto. Y, o sea, no es solamente matar. Gracias, Itamar. ¿Se recordó? Síndrome, El síndrome de Médée. síndrome de MD. Sí, nada más quería agregar, yo creo que sí es muy, muy válido, o sí hay casos cuando hay madres que utilizan a los hijos para vengarse, ¿no? Por ejemplo, del padre o viceversa incluso. Pero no, yo nada más quería remarcar que no olvidemos que hay muchísimos casos donde los hijos sí son víctimas. Sí, claro. Y no podemos, tenemos que tener mucho cuidado si vamos a ver una situación así, porque a veces las pruebas no son visibles y es un problema muy, muy fuerte, sobre todo en el abuso en los niños, tanto sexual o psicológico. A veces las Sí. pruebas no se ven.
Entonces es algo muy delicado para juzgar en esos casos. Bueno, solo quería comentar eso. Sí, no es fácil. Los magistrados tienen mucha dificultad en aclarar estos datos. O sea, lo que estamos diciendo es de que los padres bajo ninguna circunstancia deben usar a los hijos como objeto, como un arma de venganza. Eso sí estábamos diciendo, pero obviamente Sí, cuando hay claro, un sí. denuncio, cuando hay un denuncio acerca de maltrato, pues las autoridades toman el asunto muy, muy en serio y muchas veces hay padres y madres que han ido a prisión siendo inocentes. Pero esos casos yo diría que son más bien anecdóticos, la mayor parte de las veces son de los verdaderos culpables los que van a prisión y hay muchos otros casos en los que nunca se denuncia el asunto y eso también es triste. Así es, Gracias. hermano, sí. Gracias. Bueno, muy bien, hemos terminado este video acerca de los verdugos del alma. La terapia del perdón es algo que necesitamos todos, de verdad. Dios nos pone esta terapia, nos da este medio de alcanzar la paz interior, de alcanzar la salud mental y física. Y eso es importante. No solamente es nuestro deber perdonar, sino que también es una necesidad profunda de nuestra alma. Que Dios les bendiga. Gracias, Itamar, por acompañarnos en este video. Gracias a todos los que nos acompañaron en línea y que enriquecieron este video con sus aportes y preguntas. Gracias por ustedes, gracias a ustedes por seguirnos a través de la cadena YouTube. Si este video una vez más les parece interesante, no duden en compartirlo sin moderación y sobre todo abónense a la cadena y por favor denos un like. Así es una forma de sostener nuestra actividad y vamos a tener más visibilidad en YouTube. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. A la semana próxima. Chao.